Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo para seguir con las enseñanzas de la energía de las letras hebreas. Le damos las gracias al Boreolán por este gran privilegio que nos muestra y su gran misericordia para cada uno de nosotros. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Numerología de las letras cósmicas. Pues la ciencia de las matemáticas es una de las puertas que lleva a un conocimiento de la sustancia del alma. David ibn Merwan al-Mukammas. Es muy importante saber que las 22 letras están divididas en 3 niveles de emanación: Biná, inteligencia; Tiferet, belleza; y Malhut, reino. Estos 3 niveles de conciencia están a su vez subdivididos de diferentes maneras. Aquellos que han visto los rollos escritos de la Torá se habrán dado cuenta de que sus letras están escritas en 3 tamaños distintos. Cada tamaño de la letra representa una forma de vida inteligente particular. Las letras más grandes del rollo representan el nivel de conciencia conocido como Biná. Las letras de tamaño intermedio, que son la mayoría de las que se encuentran en el rollo, reflejan el nivel cósmico de Tiferet, y las letras más pequeñas representan el nivel cósmico de Malhut. En cuanto que la mayoría de las letras que aparecen en el rollo pertenecen al nivel cósmico de Tiferet, el Zohar se refiere al rollo como la Torá Sheviftah, la Torá escrita. Según el Zohar, el rollo proporciona el acceso y la conexión cósmica con el nivel de conciencia conocido como Tiferet, mientras que el Talmud, la Biblia oral, proporciona una conexión con el nivel cósmico de Malhut. Las letras hebreas tienen todas ellas un valor numérico. Tanto los números como las letras son instrumentos de energía cósmica. En la categoría de las unidades hay 9 letras, empezando por Aleph y acabando por Tet, y estas comprenden las 9 sefirot cósmicas de Biná cósmico. En el grupo de las decenas también hay 9 letras que van de Yud a Zadi. Dentro de la categoría de las centenas, que se relaciona con Malhut cósmico, hay solo 4 letras: Kof, Resh, Shin y Tav. Así cada letra tiene su nombre, su valor numérico y su sefirá. Aleph número 1, Biná; Bet número 2, Biná; Gimel número 3, Biná; Dalet número 4, Biná; Hei 5, Biná; Bab número 6, Biná; Zain 7, Biná; Het 8, Biná; Tet 9, Biná; Yud 10, Tiferet; Kaf 20, Tiferet; Lamed 30, Tiferet; Mem 40, Tiferet; Nun 50, Tiferet; Samech 60, Tiferet; Ain 70, Tiferet; Pei 80, Tiferet; Zadi 90, Tiferet; Kof 100, Malhut; Resh 200, Malhut; Shim 300, Malhut; Tav 400, Malhut. ¿Por qué Malhut cósmico contiene solo 4 letras energías? ¿Acaso la falta de letras indica un nivel cósmico inferior al de Biná cósmico y Tiferet cósmico? La respuesta es sí. La naturaleza de la sefirot queda ilustrada por el símbolo del término generalmente conocido de la estrella de David. El hexagrama o estrella de 6 puntas formada por 2 triángulos equiláteros que tienen el mismo centro y que están superpuestos uno sobre el otro, pero apuntan a direcciones opuestas, uno hacia arriba y el otro hacia abajo.
La mayoría de las personas han asumido que el único propósito que sirve la estrella de David es decorativo. Algunos interpretan la estrella de David como el signo planetario de Saturno, conectado con la piedra sagrada que se encuentra en el santuario predavídico en Jerusalén. Lo cierto es que el hexagrama fue tallado en el sello o anillo del rey Shlomo, como símbolo de su dominio sobre los demonios. La mayoría de estudiosos creen que su relevancia como símbolo está conectada con los días en los que el rey David la llevó incrustada en su escudo. Pero, ¿por qué eligió el rey David utilizar el hexagrama en su escudo? David era un profeta, no un supersticioso. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y el Mashiach se levantará de Israel, y golpeará todas las esquinas de Moab, y derrumbará a todos los hijos de Set. Bamidbar 24:17. La frase «una estrella saldrá de Jacob» se refiere al rey David, el primer monarca que conquistó Moab. Este versículo de la Biblia parece colocar un gran énfasis en la estrella. El Zohar explica que la estrella de 6 puntas no solo tiene un poder asombroso, sino que las 6 puntas connotan la energía cósmica de las 6 sefirot de Zeir Anpin. El Zohar procede entonces a describir el papel que jugará la estrella durante la era de Acuario. Aquí encontramos la clave a través de la cual la energía cósmica puede convertirse en la era vital necesaria para reducir el derramamiento de sangre innecesario, la guerra y el sufrimiento del mundo a la mitad. Esta estrella también se conoce como el escudo de David. El Zohar dice, el rey David es el símbolo del Mashiach. Durante la era de Acuario, los misterios de la estrella serán revelados a toda la humanidad. La tríada superior de la estrella contiene las 3 sefirot de Gesed, misericordia, Geburah, juicio y Tiferet, belleza. Las carrozas o vínculos conectores de estas sefirot son los patriarcas Abraham, Gesed, Yitzhak, Geburah y Jacob, Tiferet, quienes hicieron que estas 3 energías inteligencias se manifestaran en nuestro universo. Su posición dentro de la estrella indica la inaccesibilidad de la conexión cósmica para el ser humano corriente. La tríada superior es el reino de lo potencial que todavía no se ha manifestado. El poder de la tríada superior es demasiado grande, cósmicamente hablando, para que se permita su expresión directa. Esta energía cósmica debe transformarse si queremos utilizarla. Para alcanzar la conciencia superior que ofrece la tríada superior, debemos utilizar canales metafísicos más estrechamente ligados con el ámbito de nuestro universo, el mundo de la acción. La tríada inferior está estructurada para proporcionar tal vínculo. Está formada por fuerzas que se han trasladado del reino de lo potencial a un estado de expresión manifiesto. La tríada inferior contiene las 3 sefirot de Netzach, victoria, Hod, esplendor, y Yesod, fundamento. Las carrozas o vínculos conectores para estas sefirot son Moshe, Netzach, Aarón, Hod, Yosef, Yesod. Los patriarcas de la tríada superior, Abraham, Yitzhak y Jacob, no estuvieron conectados mientras vivieron con la gente de su generación. Vivieron una vida de ocultamiento, privacidad e individualidad. Pero esto no fue así para las carrozas de la tríada inferior, Moshe, Aarón y Yosef. Moshe fue el líder de su gente, Aarón se convirtió en el sumo sacerdote y mediador entre los reinos espirituales superior
e inferior, y Yosef se convirtió en segundo al mando después del faraón y el proveedor que liberó a todo el mundo conocido del desastre y el hambre. Por consiguiente, es la tríada inferior a través de la cual el mundo de Malhut, nuestro mundo físico, puede conectarse con la tríada superior. El Zohar dice que el rey David es la carroza de Malhut, que se volvió manifiesta por virtud de la capacidad metafísica innata de David. Fue David quien proporcionó a la humanidad el eslabón directo y final en la cadena de la conexión cósmica. Tal como afirma el Zohar, en los días del Mashiach ya no habrá necesidad de pedir cada quien a su vecino: enséñame la sabiduría, tal como está escrito. Algún día ya no enseñará cada persona a su vecino ni cada persona a su hermano, diciendo: conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más anciano de ellos. De esta forma, la era de la iluminación parece estar fuertemente ligada con la era de Acuario. Como mencionamos previamente, la tríada superior de Tiferet es inaccesible para nosotros, pues se encuentra fuera de alcance de la conciencia humana. Nuestro mundo, el mundo de la acción, solo puede conectarse con la tríada inferior y con Malhut, que encarna solo 4 letras energías: Kof, Resh, Shim y Tau. Por lo tanto, nuestro vínculo con los niveles superiores de conciencia debe tener lugar a través de estas 4 letras energías. La Biblia inmortaliza una galaxia de grandes hombres y mujeres que hicieron contribuciones significativas a los israelitas y al bienestar de toda la gente alrededor del mundo. Hay, sin embargo, un individuo que destaca por encima de todos: Moshe. La Torá da fe de su poder e importancia únicos cuando el Señor declara: escuchen ahora mis palabras. Si hubiere un profeta entre ustedes, yo el Señor me daré a conocer a él en una visión. Hablaré con él en un sueño. ¿No es así con mi servidor Moshe? Él es de confianza en toda mi casa. Con él hablo de boca a boca y no con discursos oscuros. No solo Moshe fue el primer maestro de la nación de Israel, sino que también dio la energía mística de la Torá al mundo. A pesar de muchas dificultades, él nunca desfalleció, siempre él perseveró. Fue Moshe quien transformó a una horda de esclavos en una nación con el potencial de asegurar la paz y la armonía en el mundo. Aun cuando Israel cayó bajo la influencia del becerro de oro, Moshe no abandonó a su pueblo. Aunque este trágico suceso dejó una herida espiritual tan profunda que Moshe rompió las tablas escritas por la mano de Adonai, aún así intervino en nombre de su gente mediante una oración desgarradora. Mas ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no es así, bórrame, te lo ruego, de tu libro que tú has escrito. ¿Por qué fue elegido Moshe para liderar a los israelitas? Moshe fue tan generoso con el rebaño de Yitro que se dice que el mismo Señor comentó: si Moshe ofreció un cuidado tan amoroso hacia los animales, entonces cuán mayor sería su amor por los humanos. Moshe era un humanitario supremo, capaz de ejercer el rol de intermediario. La letra Kof, que es de gran importancia y que examinaremos en un capítulo posterior, es un símbolo del vínculo entre Moshe y la tríada superior. Desde esta posición dentro de la sefira cósmica de Netzach, Moshe, a través de la letra Kof, proporciona un puente simbólico hacia los estados más elevados de conciencia. Aarón, hermano de Moshe y de Miriam, pertenecía a la tribu de Leví.
Aun cuando la narrativa bíblica asigna claramente a Aarón un papel subordinado al de Moshe, sin duda Aarón sostenía una posición elevada dentro de la jerarquía de su tribu. El Señor a menudo se comunicaba con Moshe y Aarón de forma conjunta. Aarón era capaz de hacer expiación por el pueblo por medio de ofrendas de incienso. Aarón es especialmente alabado por su amor por la paz. Él nunca avergonzaba a las personas diciéndoles que habían pecado. Empleaba todas las estratagemas posibles para reconciliar disputas, particularmente aquellas entre maridos y mujeres. Algunos creen que su amor por el prójimo determinó su acción en relación al becerro de oro. Fue durante la ausencia prolongada de Moshe en el monte Sinaí cuando Aarón cedió a la petición del pueblo y creó un becerro de oro que luego los israelitas reedificaron. Él podría haber matado a aquellos que adoraban al becerro de oro, como hizo más tarde Moshe, pero su amor y compasión por su pueblo le impidieron ejecutar este decreto. Aarón consideraba que la persuasión pacífica era el mejor medio para lograr una apreciación de la Torá. Hillel dijo: sean como los discípulos de Aarón, que aman la paz, que aman al prójimo y lo acercan a la Biblia. No se da una razón directa por la cual Aarón fue elegido sumo sacerdote y fundador del sacerdocio hereditario, pero el Zohar conecta el amor por la paz de Aarón con su ascensión como sumo sacerdote. Originalmente Aarón era la carroza o vínculo metafísico con la Sefirá de Jod. Cuando estuvo espiritualmente preparado para ascender al nivel más elevado de conciencia conocido como Gesed, ese escalón de conciencia del sacerdocio se volvió accesible para él y fue capaz de abarcar la energía cósmica de una forma más potente de lo que era posible para cualquier otro levita. Cuando la actividad espiritual de Aarón se aisló de la corriente dominante de su sociedad debido a su elevación espiritual, Koraj y sus seguidores lideraron un desafío al monopolio que ostentaba la familia de Aarón dentro del sacerdocio. El derecho exclusivo de la familia de Aarón sobre el sacerdocio fue mantenido a través de un juicio de Dios que condujo a la destrucción de Koraj y a la mayoría de la tribu de Koraj y sus rebeldes. Yosef el justo es una carroza de la Sefirá de Yesod, fundamento, en la tríada inferior de la estrella de David. El hijo de Jacob y Rivka, Yosef, nació en Padán Aram, después de que Rivka fuera estéril durante 7 años. Jacob mostraba favoritismo hacia Yosef por encima de los hijos que tuvo con sus otras esposas. La interpretación cabalística del estrecho vínculo entre este padre e hijo es claramente distinta a la que parece insinuar el relato bíblico. Según la sabiduría de la Cabalá, el misterio de su afinidad consistía en su posicionamiento como vínculo cósmico con el poder del principio mediador conocido en Cabalá como la columna central. Jacob es la carroza de Tiferet, la columna central de la tríada superior de la estrella de David, mientras que Yosef es la carroza de Yesod, que simboliza la columna central de la tríada inferior. Por lo tanto, Jacob y Yosef se consideran directamente responsables de conectar la columna central celestial con nuestro universo terrestre. Partiendo de una interpretación literal del relato de la Torá de la juventud de Yosef, nos enteramos de que se distanció totalmente de sus hermanos porque informaba de sus malas acciones a su padre. Sin embargo, según el Zohar,
Este distanciamiento entre Yosef y sus hermanos simboliza la elevación de Yosef a un nivel más elevado de conciencia. Yosef ascendió hasta el nivel de Yesod, de la tríada inferior de la estrella de David, mientras que la conciencia de sus hermanos permaneció dentro de la influencia de los 12 signos del zodíaco, este mundo físico. En una ocasión, Jacob envió a Yosef a visitar a sus hermanos para que a su regreso le informara sobre su estado de bienestar. Cuando los hermanos vieron a Yosef en la distancia, su odio y hostilidad hacia él se dice que fueron tan grandes que quisieron matarle. El fratricidio es una proposición turbulenta, pero si asumimos que toda la Torá es un código cósmico, tal como hacen los cabalistas, entonces este relato bíblico de un asesinato a sangre fría adquiere un significado más profundo. La Kabbalah enseña que los hijos de Jacob simbolizan los 12 signos del zodíaco. Por lo tanto, la historia de Yosef y sus hermanos se convierte en un relato de influencias cósmicas y el dominio que éstas ejercen sobre el universo. Yosef fue vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar, cortesano y administrador en jefe del faraón. Yosef se ganó la confianza de su amo, pero su buena fortuna no duró mucho. La esposa de Potifar intentó seducir a Yosef, quien se resistió a ella. Enfurecida por su rechazo hacia ella, calumnió a Yosef e hizo que lo metieran en prisión. De nuevo aquí la interpretación cabalística de este triste episodio en la vida de Yosef difiere marcadamente de una lectura convencional de la historia bíblica. Desde la perspectiva cabalística, la situación penosa en la que se encontraba Yosef fue una bendición oculta, pues le proporcionó un nuevo nivel de conciencia, el cual era necesario para que pudiera convertirse en la carroza de Yesod. La elevación de Yosef a la conciencia cósmica engendró una nueva serie de extraños sucesos. Yosef fue llevado a palacio para interpretar los sueños del faraón, tras lo cual predijo que habría 7 años de gran abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambre. Yosef ofreció consejo al faraón sobre cómo manejar la situación, y no fue accidental que el faraón adoptara sus sugerencias y eligiera a Yosef a la edad de 30 años como la persona encargada de implementarlas. Las medidas de Yosef resultaron en sustento en lugar de hambre para todo el mundo entonces conocido, un hecho que se corresponde precisamente con la posición de Yosef dentro de la estrella de David. Como carroza de Yesod, Yosef proporciona el vínculo cósmico directo entre los mundos superiores de Zeir Anpin y la Sefirá de Malhut, nuestro mundo físico. Cuando descodificamos la narrativa bíblica desde una perspectiva cabalística, vemos que describe la conexión de Yosef con este mundo, mientras que a su vez señala su posición dentro de la tríada inferior de la estrella de David. David era el hijo menor de Jezé, de la familia efratita que vivía en Belén, Beit Lehem, de Judea. Según el libro de Ruth, David descendía de Ruth, la esposa moabita de Boaz. David reinó como rey de Israel durante 40 años. Su reinado consistió de 2 períodos. Durante 7 años el rey David reinó sobre Judea desde la ciudad de Hebrón. Durante el segundo período reinó sobre todo Israel desde la ciudad capital de Jerusalén. Sin embargo, David es más popularmente conocido por su heroísmo contra Goliat, el filisteo. Esta hazaña, junto con los otros éxitos de David en la larga guerra con los filisteos, le hizo ascender a un rango más elevado en el ejército de Shaul.
quien era entonces el rey de Israel. Posteriormente, el rey Shaul eligió a David para que desposara a su hija, pero con el tiempo Shaul empezó a sentir la popularidad cada vez mayor de David, y sus celos se transformaron en la sospecha de que David estaba planeando hacerse con el trono. Cuando David se dio cuenta de que Shaul estaba decidido a matarle, huyó al exilio, donde vivió con un miedo constante a Shaul y su ejército. Durante este período, David obtuvo la admiración y la amistad profunda del hijo primogénito de Shaul, Jonatán. Según todas las leyes de la naturaleza humana, Jonatán debía haber envidiado y odiado a David. Sin embargo, amaba a David más que a sí mismo. A pesar de que la lealtad de Jonatán estaba dividida entre su padre y su amigo, la descripción bíblica de la amistad de Jonatán con David se expresa en el siguiente verso. El alma de Jonatán estaba entretejida con el alma de David, y Jonatán lo amaba como a su propia alma. David correspondía al amor de Jonatán plenamente, pues no estaba limitado por las tensiones y los conflictos que ponían a prueba el amor de Jonatán. El amor de David por Jonatán continuó de forma ininterrumpida a pesar de la precariedad de su situación. La mayoría de personas que hubiera estado en la posición de David, exiliado y temiendo por sus vidas, habría hecho de la supervivencia su prioridad absoluta, pero no fue el caso de David, quien se negó a abandonar a aquellos a quienes amaba. Ninguna otra persona en la Torá se describe como alguien más noble en su humildad y abnegación que David. La muerte del rey Shaul en la guerra contra los filisteos marcó el comienzo de una etapa importante en la vida de David. Después de recibir la noticia de la muerte de Shaul, David entendió que el camino hacia la realización de su destino estaba despejado. Él era ahora la única persona en Israel dotada por el genio militar y la estima pública necesarias para llevar a cabo la lenta y costosa tarea de reconstruir y hacer manifiesto el reino del Señor Malhut. David dio un paso crucial tras averiguar la voluntad del Señor mediante el efod, una vestidura ornamentada que llevaba el sumo sacerdote encima de una túnica azul. Este pectoral era la herramienta principal para comunicarse con el nivel de conciencia del Señor. El término codificado para consultar el efod es presentarse ante el Señor. La consulta de David al efod se describe de la siguiente manera. Y sucedió que David le preguntó al Señor, diciendo, ¿debo de ir hacia alguna de las ciudades de Judea? Y el Señor le dijo, ve. Y David dijo, ¿a dónde iré? Y él le dijo, hacia Hebrón. Los esfuerzos de David por unificar las diferentes tribus para formar el reino de Israel provocaron tensión y animosidad. En el posterior tumulto, su propio hijo Absalón se rebeló contra él. Los benyamitas expresaron su enemistad hacia David diciendo, no tenemos parte con David y ni herencia común con el hijo de Jessé. Sin embargo, el rey David logró evitar la fragmentación de Israel, transformando a los israelitas en una nación gobernada de forma centralizada. Llevó una vida rica y fascinante, pero la unificación de su reino destaca entre todos sus demás logros. El Midrash declara que el Señor anhela ver a David siendo rey hasta la era de Acuario. El Talmud toma una posición más contundente en relación al reino de David, diciendo, todo aquel que se atreva a contender en contra de la soberanía de la casa de David merece ser mordido por una víbora. La historia de David y Bathsheba es una historia de amor. Revela los misterios de las almas gemelas e ilustra
el extraordinario efecto que puede tener el amor en las vidas de los hombres y las mujeres. Vista desde una perspectiva cabalística, esta historia se convierte en una metáfora que arroja nueva luz sobre el significado del amor. Hollywood y la historia dicen que el rey David cometió adulterio con Bathsheba y planificó la muerte de su marido, Uría. Pero según el Talmud, el rey David no fue culpable de ninguno de estos dos crímenes. Aun cuando el texto parece insinuar una crítica del comportamiento del rey David con Bathsheba, la tendencia general es que es a exonerarle de toda culpa porque él y Bathsheba, como almas gemelas, compartían un amor hecho en el cielo. Todo aquel que diga que el rey David pecó está equivocado. Dice el Talmud, el rey David contempló la idea de llevar a cabo este acto, pero no llegó a ejecutarlo. La Kabbalah está llena de paradojas y la historia de David y Bathsheba es la paradoja personificada. Percibimos una cierta contradicción entre la obsesión del rey David por la guerra y su conexión con el amor y la poesía. Los rabinos elogian el genio poético del rey David. Todas las alabanzas del libro de los Salmos fueron proclamadas por David. Dice uno, mientras aún se encontraba en el vientre de su madre, él recitó un poema. Dice otro, la medianoche nunca me encontró dormido. Dice el rey David de sí mismo, cada noche, hasta la medianoche, estudiaba la Torá. Después recitaba canciones y alabanzas. La descendencia del rey David a partir de Ruth, la moabita, se recalca en las enseñanzas esotéricas. El rey David, el primer Mashiach, descendía de una mezcla con las Clipot, igual que sucederá con el último Mashiach. El rey David obtuvo la carroza de Malhut, reino, para actuar con misericordia y caridad, y al mismo tiempo matar de acuerdo con la ley por necesidad, se hizo con el poder del mal para vencer al mal enraizado en el hombre. El rey David parecía manifestar prácticamente todo lo que nuestra sociedad tiene para ofrecer. Como contraparte del David bíblico, el Señor tiene otro David. Afirma el Zohar, junto con Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón y Yosef, David es la Merkabá, o carroza, de este mundo de acción. David combinó los dos mundos, el superior y el inferior. Él era el símbolo del reino, la totalidad de nuestro universo. La vida de David retrata la propia esencia de la existencia de la humanidad misma. La batalla continúa en el reino, simboliza nuestro conflicto interno. Por lo tanto, es apropiado que David se incluya entre los patriarcas de la tríada inferior, porque él acogió a toda la humanidad. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.